El Noctillion. La desaparición de Michelle Whitaker. El 8 de agosto de 2002, Michelle Whitaker, conocida por todos como Sally, dejó su hogar en Spartanburg, Carolina del Sur, y desapareció sin dejar rastro. A sus 32 años, Sally vivía con su madre, Laura Andrews, en una relación algo complicada debido a los problemas personales de Sally. A lo largo de su vida, Sally había luchado contra la adicción y había tomado decisiones que la habían alejado de su familia. A pesar de su intento de reiniciar su vida en varias ocasiones, las cosas nunca parecían ir por buen camino. Ese día, la tensión entre madre e hija alcanzó un punto crítico. Sally había estado tomando malas decisiones, frecuentando a personas problemáticas, y su madre le había expresado su preocupación. Laura Andrews intentaba instar a su hija a cambiar su estilo de vida, pero la conversación se tornó acalorada. Sally, sintiéndose frustrada y atrapada por su vida, finalmente tomó la decisión de irse. Se fue a pie, sin decirle a su madre a dónde se dirigía, y la dejó sola en la casa. Laura Andrews, preocupada por la situación, inmediatamente intentó contactarla, pero sus esfuerzos fueron en vano. No fue la primera vez que Sally se distanciaba de su madre, pero esta vez era diferente. La desconexión fue más abrupta y Laura no podía imaginar que su hija desaparecería por completo. Sally había estado atravesando muchos altibajos en su vida, y su madre temía que pudiera estar involucrada en algo peligroso o que tomara decisiones aún más graves. Poco después de irse de la casa, Sally fue vista por última vez en una estación de camiones a lo largo de la carretera interestatal enero de 85. Estaba parada junto a un camión, tratando de hacer autostop. Nadie sabe exactamente lo que pasó en esos momentos. ¿Había planeado escapar y empezar una nueva vida? ¿O había algo más siniestro en juego? Lo único claro es que ese fue el último rastro de Sally Whitaker. La desaparición de Michelle Whitaker fue un golpe devastador para su madre y para las personas que la conocían. Laura Andrews, al ver que pasaban las horas y luego los días sin saber de su hija, contactó a las autoridades locales. La policía de Spartanburg comenzó a investigar de inmediato, pero pronto se dieron cuenta de que las pistas eran limitadas. No había señales de lucha en la estación de camiones y ningún testigo había visto algo fuera de lo común. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados, y pronto las teorías comenzaron a surgir. Al principio, se pensó que Sally podría haber tomado la decisión de huir, tal vez para escapar de las presiones de su vida y las expectativas de su madre. Había hecho esto en el pasado, cuando su vida parecía desmoronarse, pero siempre regresaba. Ahora, sin embargo, parecía haber desaparecido de forma permanente, dejando detrás de sí solo unas pocas pistas vagas y una creciente preocupación entre quienes la amaban. Las autoridades interrogaron a las personas más cercanas a Sally, incluida su madre, amigos y conocidos. A través de sus declaraciones, surgió una imagen de una mujer que estaba tratando de encontrar su camino, pero que estaba profundamente afectada por las malas decisiones de su vida. Sally había tenido problemas con el abuso de sustancias en el pasado y había estado en situaciones peligrosas con personas que no le convenían. Sin embargo, nunca había mostrado signos de querer escapar de su vida de forma tan radical. La policía también investigó las posibles razones por las cuales Sally podría haberse ido sin avisar. Algunas personas especularon que podría haber estado involucrada con una relación problemática, mientras que otros sugirieron que tal vez había decidido alejarse para comenzar una nueva vida lejos de su familia. Sin embargo, no había pruebas claras que apuntaran a ninguna de estas teorías. La búsqueda inicial de Sally no llevó a ningún hallazgo, lo que dejó a su madre y a las autoridades atrapados en un mar de incertidumbre. A medida que pasaban las semanas y luego los meses, la esperanza de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse. La angustia de la familia crecía. Laura Andrews, devastada por la desaparición de su hija, no podía comprender por qué Sally no había intentado ponerse en contacto con ella. Sabía que Sally había tenido sus problemas, pero nunca imaginó que se alejaría sin dejar un rastro claro.
Mientras tanto, las autoridades continuaban con la búsqueda, pero la falta de nuevas pruebas dejaba cada vez más preguntas sin respuesta. En 2005, 3 años después de la desaparición de Celly, la investigación parecía haberse estancado por completo. Fue en este momento cuando algo inesperado ocurrió. Una carta anónima llegó a la policía de Spartanburg con una información que cambiaría el curso de la investigación. La carta sugería que Celly había sido asesinada y enterrada cerca de un estanque en Landrum, Carolina del Sur, a unas pocas horas de donde fue vista por última vez. La carta no ofrecía detalles precisos sobre el crimen o el autor, pero la policía decidió investigar la nueva pista. Las autoridades organizaron una búsqueda en el área indicada por la carta, en un intento de confirmar si había algo de verdad en la información que se había recibido. Pero a pesar de los esfuerzos, las búsquedas no revelaron nada concluyente. No se encontró ningún indicio de que Celly hubiera sido asesinada o enterrada en la zona mencionada. Sin embargo, la carta dejó a la familia de Celly aún más confundida. ¿Por qué alguien enviaría una carta anónima con información tan específica? ¿Era una broma macabra o una pista genuina? Las preguntas seguían sin respuestas y la sensación de impotencia aumentaba. Por 3 largos años, la familia de Celly vivió con la incertidumbre de no saber qué había sucedido realmente. Las posibilidades de encontrarla vivita y coleando parecían cada vez más remotas, pero su madre nunca perdió la esperanza. Laura Andrews continuaba luchando por descubrir la verdad sobre la desaparición de su hija, mientras se aferraba a la posibilidad de que algún día, tal vez, recibiría la respuesta que tanto anhelaba. Pasaron 3 largos años desde la desaparición de Michelle Celly Whitaker y la incertidumbre sobre su paradero seguía siendo un dolor constante para su familia. La angustia de no saber si estaba viva o muerta se apoderaba de su madre, Laura Andrews, quien no podía entender por qué su hija no había intentado ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, la investigación se había estancado, y las autoridades, aunque nunca abandonaron el caso, no lograban obtener avances significativos. A pesar de las teorías que se barajaban, desde una fuga voluntaria hasta un posible secuestro o incluso un asesinato, no había ninguna pista clara que pudiera esclarecer su paradero. En 2005, después de 3 años de incertidumbre, una nueva pista surgió de manera inesperada. Una carta anónima llegó a las manos de la policía de Spartanburg, sugiriendo que Celly podría haber sido asesinada y enterrada cerca de un estanque en Landrum, Carolina del Sur. La carta no proporcionaba detalles precisos sobre quién la había enviado, ni sobre las circunstancias del presunto asesinato, pero la información parecía lo suficientemente concreta como para que las autoridades decidieran investigarla. Esta carta trajo consigo una nueva ola de esperanza, aunque también sembró muchas dudas. ¿Era una pista legítima o simplemente una broma cruel? Las autoridades no perdieron tiempo. Organizaron una serie de búsquedas en la zona indicada por la carta, rastreando cada rincón del área cercana al estanque en Landrum. Pero, a pesar de los esfuerzos y el uso de equipos especializados, no se encontró nada que sugiriera que Celly estuviera allí, ni ninguna evidencia que confirmara la teoría del asesinato. La búsqueda en la zona se cerró sin resultados, y la carta se consideró, en última instancia, como una pista sin fundamento. La familia de Celly se encontró nuevamente atrapada en la confusión y el dolor de no saber qué había sucedido realmente. Durante todo este tiempo, Laura Andrews no dejó de preguntar, de buscar respuestas y de intentar descubrir qué le había sucedido a su hija. Aunque algunas personas sospechaban que Celly se había fugado debido a sus problemas personales y su vida inestable, Laura seguía sin entender por qué su hija no había querido contactarla. ¿Era una fuga intencional? ¿O había algo más oscuro detrás de su desaparición? La incertidumbre era insoportable, pero su determinación seguía siendo fuerte. Ella nunca dejó de luchar por obtener respuestas. A finales de 2007, 5 años después de la desaparición de Celly, la historia dio un giro sorprendente. Una mujer en Oregon, viendo un programa de televisión sobre desapariciones, reconoció a Celly en las imágenes mostradas y decidió ponerse en contacto con las autoridades.
Esta mujer, que había visto el caso en un programa sobre personas desaparecidas, había vivido en el mismo vecindario que Sally años antes y creía que la mujer en la televisión era ella. Después de ver la foto, la mujer se sintió con la obligación de alertar a la policía. El contacto de esta mujer fue el principio de un giro inesperado. Gracias a su aviso, las autoridades lograron localizar a Sally en Oregon, donde había estado viviendo bajo un nombre diferente. La noticia de que Sally estaba viva, después de años de su desaparición, causó conmoción en su familia. Aunque la policía había explorado muchas teorías, nunca se había considerado la posibilidad de que Sally pudiera estar viva y viviendo en otro lugar, de manera completamente desconectada de su pasado. Cuando Sally fue localizada, la explicación que ofreció fue sorprendente y, al mismo tiempo, desgarradora. En un primer momento, los investigadores estaban desconcertados por las razones de su desaparición, ya que Sally había evitado ponerse en contacto con su madre y sus amigos durante todo ese tiempo. Cuando finalmente habló con las autoridades, Sally explicó que había decidido dejar atrás su vida en Carolina del Sur para comenzar de nuevo. Después de años de problemas personales, incluyendo adicciones y relaciones destructivas, Sally había sentido que su vida estaba completamente fuera de control. Desesperada por escapar de la vida que había llevado y para evitar el juicio de su familia, decidió mudarse a Oregon y comenzar una nueva vida allí, bajo un nuevo nombre. Sally confesó que, en el momento en que decidió desaparecer, no estaba preparada para enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. Había sido una forma de escape, una manera de intentar rehacer su vida lejos de las personas que conocía. La vergüenza y el miedo de ser juzgada por sus decisiones habían pesado tanto sobre ella que, en su mente, desaparecer parecía la única forma de tener una segunda oportunidad. Evitar el contacto con su madre y su familia fue algo que hizo por su propia voluntad, ya que no quería enfrentarse a las consecuencias de sus actos. De alguna manera, pensó que empezar de nuevo, sin dejar rastro, le daría una oportunidad para reconstruir su vida y alejarse de las personas y situaciones que la habían mantenido atrapada. Para Laura Andrews, recibir la noticia de que su hija estaba viva fue un shock emocional. Aunque el alivio de saber que Sally estaba bien y no había sido víctima de un crimen era inmenso, el dolor de descubrir que su hija había tomado la decisión de alejarse sin explicaciones era igualmente devastador. La angustia de los años perdidos, de no haber sabido nada de ella durante tanto tiempo, fue una carga difícil de llevar para Laura. La relación entre madre e hija se había fracturado por la desaparición y Sally sabía que tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Aunque Sally estaba viva, las heridas no se curaron de inmediato. A pesar de las explicaciones que ofreció, las preguntas seguían surgiendo. ¿Por qué no había tratado de comunicarse con su madre antes? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para regresar? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podían reconstruir una relación rota después de tantos años de silencio? La noticia de su regreso fue un alivio, pero la verdad detrás de su desaparición dejó un sinfín de emociones encontradas. Sally había decidido desaparecer porque se sentía atrapada en su vida, pero ahora, al regresar, tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, mientras que su madre tendría que encontrar una forma de lidiar con el dolor y la confusión que habían dejado esos años de angustia. El reencuentro de Sally con su familia no fue el final del sufrimiento, sino más bien un nuevo capítulo de dolor y curación. La desaparición de Michelle Whitaker dejó una marca profunda en su familia. Aunque la historia terminó con la localización de Sally en Oregon, el impacto de su decisión de escapar y vivir en secreto todavía sigue siendo una herida abierta. La pregunta de por qué alguien tomaría tal decisión y las cicatrices emocionales que dejó su desaparición son parte del enigma que todavía persiste, incluso después de que la mujer finalmente regresó a casa. El reencuentro de Michelle Sally Whitaker con su madre, Laura Andrews, fue un acontecimiento cargado de emociones complejas. Después de 5 años de angustia, preguntas sin respuesta y la constante incertidumbre sobre su paradero, Sally finalmente regresó a su hogar. Pero aunque su regreso representó un alivio para Laura y otros miembros de la familia, las heridas de los años perdidos no se curaron de inmediato.
Sally había explicado que su decisión de desaparecer no fue algo que tomara a la ligera. Había estado luchando con problemas personales, incluyendo adicciones y relaciones tóxicas, y sentía que su vida estaba completamente fuera de control. En su mente, desaparecer era la única forma de escapar de lo que percibía como un ciclo destructivo. La vergüenza, la culpa y el miedo al juicio de su familia la impulsaron a huir. Sally se sentía atrapada en su propia vida, y la única forma en que pensó que podría encontrar algo de paz era alejarse por completo, reiniciar y vivir bajo una nueva identidad, lejos de las personas que la conocían. Cuando Shelley fue finalmente localizada en Oregon, se dio cuenta de que había tomado una decisión que la había separado de todo lo que conocía y de las personas que realmente se preocupaban por ella. En el momento de su desaparición, Sally pensaba que su huida era una solución a sus problemas, pero, en retrospectiva, entendió que su ausencia había dejado un vacío profundo en la vida de su madre y en la vida de todos los que la amaban. Aunque Shelley estaba viva y había reconstruido parte de su vida en Oregon, su regreso no significaba que todo volviera a la normalidad de inmediato. La relación entre Sally y Laura no fue fácil de reparar. Durante los años de su desaparición, Laura vivió con la angustia de no saber si su hija estaba viva o muerta, y, aunque la noticia de que Sally estaba viva fue un alivio, la ausencia de comunicación y las decisiones de Sally la habían dejado devastada. En muchos aspectos, la madre no pudo evitar sentir que su hija había renunciado a su amor y su apoyo en el momento en que más los necesitaba. La sorpresa de descubrir que Sally había estado viva pero alejada de ella durante tanto tiempo sumió a Laura en una mezcla de emociones contradictorias: alivio, ira, tristeza y, sobre todo, dolor por los años perdidos. Aunque Sally trató de justificar sus acciones explicando que necesitaba escapar para poder reconstruir su vida, no fue fácil para Laura comprender el motivo detrás de su desaparición. La madre se enfrentó a la dura realidad de que su hija había tomado esa decisión sin pensar en las consecuencias para su familia. La distancia emocional entre ellas era palpable y el proceso de reconstruir la relación sería largo y doloroso. Sin embargo, Sally estaba dispuesta a intentar sanar esa relación rota. Reconoció el dolor que su desaparición había causado, no solo a su madre, sino a sus amigos y seres queridos. Sally trató de comprender la perspectiva de Laura, quien había sufrido en silencio, sin saber si algún día volvería a ver a su hija. Sabía que las palabras no serían suficientes para borrar el dolor, pero intentó ofrecer una disculpa sincera por los años de angustia que había causado con su huida. El proceso de reconciliación no fue lineal. Hubo momentos de avances, pero también retrocesos. Laura, aunque aliviada de saber que su hija estaba viva, no podía dejar de sentir la traición que había sufrido. Pasaron años sin contacto, y para ella, esos años significaban más que solo un vacío en el calendario, significaban la pérdida de oportunidades para estar juntas, para sanar como madre e hija. Sally, por su parte, también lidió con las secuelas emocionales de sus decisiones. Después de tanto tiempo viviendo en secreto, bajo un alias, Sally tuvo que reconstruir su identidad, no solo en un sentido literal, sino también en un nivel emocional. Durante su tiempo en Oregon, había encontrado algo de paz, pero nunca dejó de sentirse atrapada por el pasado. Los recuerdos de sus adicciones, las relaciones problemáticas y la sensación de estar huyendo de algo la perseguían. A pesar de que había logrado rehacer su vida en Oregon, Sally sentía que la reconstrucción de su vida emocional y familiar sería un desafío mucho más grande. La noticia de su regreso también generó una variedad de reacciones en los amigos y familiares que habían estado esperando noticias suyas. Algunos estaban aliviados y felices de saber que Sally estaba viva, pero otros se sintieron profundamente heridos por su desaparición. La desconexión que Sally había creado entre ella y sus seres queridos se extendió más allá de su madre, y algunas personas cercanas a ella también tuvieron dificultades para aceptar su regreso sin antes comprender completamente sus motivos. Algunos se preguntaban por qué Sally no había regresado antes o por qué no había intentado mantener algún tipo de contacto, especialmente sabiendo lo angustiada que estaba su familia. Para muchos, las respuestas de Sally no fueron suficientes para borrar el daño que su desaparición había causado.
Aunque entendían que su huida fue el resultado de una lucha interna, la sensación de abandono y la falta de comunicación dejaron heridas difíciles de sanar. En cuanto a Laura, a pesar del dolor y la desconfianza inicial, no dejó de ser una madre que amaba a su hija. Su amor por Sally nunca desapareció, aunque la relación se hubiera fracturado. Laura trató de abrir su corazón y ser paciente con su hija mientras ambas intentaban encontrar un camino hacia la reconciliación. Sin embargo, para que esa reconciliación fuera posible, Sally tuvo que enfrentar los daños causados por su desaparición y reconocer las emociones complejas de su madre. La reconstrucción de una relación rota por el silencio y el abandono llevaría tiempo. El regreso de Michelle Whitaker a su familia no fue el final feliz que muchos podrían haber esperado. No se trató solo de un reencuentro, sino de un largo proceso de sanar las heridas, de entender las motivaciones detrás de su desaparición y de reconstruir una relación que había sido interrumpida por años de incertidumbre. Aunque Sally regresó viva, la huella emocional de su desaparición permaneció en su familia, y solo el tiempo podría decir si la cicatrización de esas heridas sería posible. La historia de Michelle Whitaker es un recordatorio de cómo las desapariciones no siempre son el resultado de circunstancias externas, sino que a veces son impulsadas por luchas internas profundas. Para algunas personas, huir puede parecer la única solución cuando sienten que no pueden enfrentar sus problemas, pero las consecuencias de esa huida son a menudo mucho más complejas de lo que se podría imaginar. Y, para quienes quedan atrás, el impacto de una desaparición puede ser una carga emocional difícil de soportar. La vida de Sally, como la de muchas personas, está marcada por decisiones difíciles, momentos de desesperación y, finalmente, un intento de encontrar la paz. En su caso, el regreso a casa fue solo el comienzo de un largo proceso de sanación, tanto para ella como para su madre, que tendría que encontrar una forma de perdonar el dolor de los años perdidos. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.